Muy buenas amigos, en este tutorial vamos a hablar de cómo actuar en caso de que me acusen de infringir derechos de autor en redes sociales. Habitualmente, cuando compartimos algún contenido que puede ser infractor, los propios autores pueden contactarnos directamente en redes sociales, mediante mensajes públicos o privados. También pueden plantear una queja de copyright a través del sistema que tenga la plataforma, sea YouTube, Facebook, Instagram, etcétera. Y finalmente, mediante un requerimiento de un abogado. Habitualmente en redes sociales no se suele llegar a los abogados, mientras que las plataformas tienen sus reglas específicas. Si queréis ver cómo actuar correctamente en el caso de YouTube, tenemos 2 vídeos acerca de cómo hacer un uso seguro de contenidos protegidos por copyright o por derechos de autor en YouTube. Los podéis ver en nuestro canal. Nos vamos a centrar principalmente en las reclamaciones que se producen directamente en redes sociales. Las reclamaciones que se producen directamente en redes sociales pueden ser un tanto problemáticas porque en determinadas ocasiones la queja vendrá más dada para buscar notoriedad o para darse autobombo, sobre todo cuando las quejas vienen mediante publicaciones en público, mientras que si se nos aproximan en privado suele ser menos problemático. ¿Qué es importantísimo hacer si recibimos una queja? Subimos un vídeo, ese vídeo tiene un fragmento de música, un fragmento de vídeo o una imagen que pueda resultar infractora y alguien acude a nosotros y nos dice, oye, yo soy el titular de este dibujo, yo soy el titular de este vídeo, yo soy el autor de esta música y no me has pedido permiso. ¿De acuerdo? Cuando nos llegan ese tipo de comunicaciones es muy importante evaluar primero cuál es la importancia de ese fragmento de música, de ese trocito de vídeo o de esa imagen que estamos utilizando para nuestro resultado final. Si el fragmento de música es completamente indiferente para nuestro vídeo, pues lo más lógico es que lo cambiemos y nos quitemos de problemas. Pero puede pasar, por ejemplo, que hayamos hecho una fotografía de un tatuaje que a su vez está basado en un dibujo que hizo un diseñador y que publicó en Instagram. Esos casos son más problemáticos. Pero es muy, muy, muy importante que tengáis en mente que no debéis escalar el conflicto. O sea, primero, cuando os llegan, simplemente tranquilizaros, ver exactamente cómo de importante es y no enzarzaros en una pelea. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, aunque tengas mucha razón, si te enfadas o si reaccionas mal, puedes, por ejemplo, provocar un linchamiento por parte de los seguidores de la persona a la que pretendidamente has infringido el copyright e incluso puedes perjudicar tus derechos en el caso de que la situación empeore y llegue a la vía judicial o contenciosa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos visto que ese contenido no es tan relevante o sí, sería interesante pedir pruebas de autoría, ¿vale? Porque puede ser que se os hayan aproximado diciendo que eso lo han hecho ellos, pero realmente ellos lo hayan copiado de otro autor. Entonces, es interesante ver que os pida, bueno, pues oye, que os envíe, por ejemplo, una captura de cuando lo publicó por primera vez en sus redes sociales o un enlace al mismo. Hay determinados software de reconocimiento de imagen que también pueden servir para identificar cuáles son cuál es la primera publicación de una determinada imagen en las redes. Si ellos nos lo facilitan, podéis hacerlo vosotros o podéis hacerlo antes de pedir las pruebas de autoría. Una vez que ya tenéis la idea, ya tenéis una cierta seguridad de que al menos parece que esa persona es el autor de la imagen o del vídeo o del fragmento musical que puede ser problemático, lo más inteligente es contestar en buenos términos e intentar llegar a un acuerdo amistoso, porque muchas veces los autores ni siquiera os van a pedir que borréis la imagen o que le paguéis un dinero, pero sí que reconozcáis que ellos son los autores, que se puede hacer o bien en los créditos del vídeo o bien insertando una marca de agua si fuera necesario. En caso de que no
llegaseis a un acuerdo amistoso porque insistan en que lo borréis o os pidan dinero, tenéis dos opciones: o retirar directamente el contenido presuntamente infractor o del que tenéis ciertas nociones de que puede ser infractor. Y en caso de que, por ejemplo, sea un vídeo que tiene muchas visualizaciones o que estéis monetizando, pues en ese caso sí que os recomendaría que acudieseis a un especialista para diseñar una estrategia de defensa de vuestros intereses y para defender vuestro uso legítimo del contenido, sea imagen, sea vídeo, sea música, en vuestro propio contenido. Es muy importante que una vez que la vía amistosa ya no da más frutos, acudáis a un especialista en temas de propiedad intelectual, en derechos de autor, para que os asesore y para que no toméis decisiones precipitadas. Por lo tanto, recopilando, no escalar, valorar cómo de importante es este contenido. Segundo, pedir las pruebas de autoría o obtenerlas nosotros mediante las herramientas de identificación de imágenes o de vídeos. Intentar llegar a un acuerdo amistoso y en caso de que queramos continuar utilizando ese contenido presuntamente infractor, es importante que acudamos a un especialista para que nos asesore sobre las posibilidades reales que podríamos tener en el caso de que hubiese un litigio con ese tema. Y bueno, recomendándoos que os deis una vueltecita por nuestra website y por nuestros canales en redes sociales, en Instagram, en YouTube. Allí encontraréis más contenido relacionado con el uso de contenido protegido por derechos de autor, marcas, etcétera, en redes sociales. Así que nada, os esperamos en IP14 Creators. Muchas gracias.